Bienvenidos, esta sería nuestra segunda sesión del curso. Nosotros estamos tomando un curso en Ciudad Guzmán, son alrededor de 700 personas inscritas y bueno, cada viernes estamos teniendo una sesión con expertos para que pues nos ayuden a comprender la complejidad y la riqueza y la belleza que es tener un espacio como un huerto que es biodiverso, pero que además es un lugar en donde podemos producir nuestros propios alimentos. Entonces, justo la sesión de hoy es muy especial porque tenemos a personas apasionadas, amantes de la naturaleza, y nos van a compartir eso que han ido pues comprendiendo en su proceso de fascinarse de algunos insectos, algunos animales o de la naturaleza en sí misma, ¿no? Y bueno, el primero que tendremos, dándonos un espacio, tendremos 15 minutos cada uno para charlar y después vamos a tener unas 5 minutos de preguntas, si las hay, y continuamos con el siguiente ponente. La mala noticia es que esta sesión es una convencional de YouTube, de Zoom, entonces se nos va a caer en algún momento, es decir, se acabará el tiempo, lo avisaremos. Los que estamos en Zoom nos vamos a volver a conectar, pero los que están en Face, entiendo que van a seguir viendo la pantalla, solo esperan a que nos reactivemos. Y si no, abriré otra pantalla en vivo, pero seguiremos dialogando sin problema. Entonces, mi buen Sergio, ya estás por allí, ¿puedes hablar? ¿Tienes buena Wi-Fi? Sí, creo que sí. Esperemos que todo funcione. Estamos en el campo y ya saben que en el campo luego la tecnología falla. Bueno, entonces para que todos conozcan a Sergio de apellido como muy italiano, Solesi Uruñuela, tiene un proyecto muy bonito en la zona metropolitana de Jalisco, que es la Comunidad Creativa Entre Flores, que es un proyecto que comparte con algunos otros colegas, que está enfocado a la producción de alimentos sanos de manera respetuosa y generando conocimientos y aprendizajes a partir de pues una convivencia armoniosa con la naturaleza, ¿no? Con diversidad cultural, ambiental. Y bueno, él ahora nos contará un poco de cómo yo haré algunas preguntas para detonar un poco la charla. La doctora trae una presentación, entonces en ese caso es diferente, pero en el caso de Sergio, que ya nos envió un video, en ese video nos habló de la importancia de la diversidad de especies de plantas y tocaste un tema muy importante que es la diversidad de microorganismos en el suelo. Yo creo que el suelo es un misterio para la mayoría de nosotros. Pensamos que es solo el sitio donde te paras para caminar y donde pues surgen las plantas, pero no lo comprendemos en realidad. Platícanos, Sergio, un poco más sobre cómo se compone el suelo y cómo podemos ayudarlo para que nuestras plantas estén sanas, fuertes, que lo dijiste en el video, pero no nos diste más detalles del secreto, ¿no? Habrá muchas personas que tengan macetas, que tengan traspatio. ¿Cómo podemos revivir ese suelo y que sea una fuente de vida, Sergio? Órale, qué preguntonón, Helen, gracias. Pues antes que nada, cuando me presentaste, como que sentí un peso muy grande sobre mí, porque en realidad yo solo soy un pedacito muy pequeño de la comunidad creativa Entre Flores, y este proyecto pues no es que yo lo sostenga, sino que lo trabajamos entre muchas personas, y eso es precisamente parte de la introducción a la pregunta que tú me hiciste. Uh-huh. Y es que así como este huerto es megadiverso y el suelo de este huerto es megadiverso, pues también nosotros en nuestro trabajar como comunidad somos diversos, ¿verdad? Entonces, esa es como la clave, es entre más diverso mantengas tú un sistema, o sea, entre más cosas tengas tú mezcladas, mejor va a ser el sistema, ¿no?
Es un poco más complejo trabajarlo, pero es mejor. Entonces, aterrizando ya a lo que preguntas del suelo, pues el suelo es como un planeta en sí mismo, ¿no? El mundo del suelo es, si tú pudieras meterte y hacerte chiquititita y meterte a un puñito de tierra así, pues llegarías a un mundo tan diverso como lo es nuestro planeta Tierra, ¿no? Nada más que en chiquito. Está lleno de vida, está lleno de bacterias, está lleno de hongos, está lleno de virus, está lleno de protozoarios, está lleno de vida infinita que apenas estamos logrando entender, ¿no? O los que se dedican a estudiarlo. Acá solamente lo cultivamos, realmente no hacemos mucha ciencia, pero lo que sí sabemos es que todos ellos comen, al igual que nosotros. Y si comen, entonces hay que ver qué comen. Y pues si tú les das de comer, ellos van a estar felices, ¿no? Como cuando tienes gallinas o animales o seres queridos cerca de ti, y si tú les das de comer, ellos se van a reproducir y van a ser felices. Entonces esa es la base de una buena agricultura, es tenerlos bien alimentados. Entonces, dicen por ahí que el agricultor o la agricultora no trabaja con plantas, sino trabaja con suelo, porque el suelo es la base. Entonces, nosotros acá en el huerto, ¿qué le damos de comer a nuestros microorganismos? Pues primeramente les damos composta, materia orgánica, ¿no? La composta no es más que la materia orgánica digerida por microorganismos. Y entonces cuando tú empiezas a trabajar con un suelo que no está tan chido, con un suelo que no es muy fértil, lo primero que hay que integrarle, pues es materia orgánica, es vida. Porque un suelo sin vida, pues no es más que roca molida, sí, ¿no? Pero lo que lo hace fértil es la riqueza de vida. Entonces, lo que hay que integrar es materia orgánica. Me gustaría enseñarles nuestras camas de cultivo, como ya lo vieron en el video. Lo que nosotros hacemos es poner un acolchado. El acolchado lo que hace es que además de proteger el suelo de los rayos del sol, está incorporando materia orgánica al mismo tiempo. Entonces esa es una buena práctica que tú puedes hacer. Si tú tienes un cultivo, ay, ya me estoy mojando, va a empezar a llover. Si tienes un cultivo, lo que debes evitar es que el suelo esté pelón. Hay que proteger el suelo, hay que cubrirlo con materia orgánica, con hojas, con viruta de madera, con lo que tengas a la mano, y con podas de pasto sin semillas. Esa es una primera buena práctica para el suelo. Otra buena práctica es elaborar composta, con todo lo que te sobra de tu trabajo en el campo, de lo que sale de tu cocina, de tu jardín, vas a elaborar composta. Y esa composta la vas a adicionar con harina de rocas, que es lo que nosotros hacemos acá. La harina de rocas, pues es roca molida. ¿Y de qué está compuesta la roca? Pues de minerales. Yo siempre hago la broma de, oigan, ustedes, ¿cuál es el animal más grande del planeta Tierra? No, pues que una ballena, ¿no? O un elefante. ¿Y qué come? ¿Toma leche? Les digo a los niños, ¿el elefante toma leche? ¿Por qué tiene esos huesos tan grandes? No, no toma leche. ¿Qué come? Pasto. ¿Y a poco puede hacer esos huesos tan fuertes nomás de comer pasto? Pues sí. Entonces de ahí surge la pregunta, ¿no? ¿El pasto de dónde saca esos minerales que se va a comer el elefante para hacer esos huesos? Pues de la tierra. Bueno, y si la tierra no tiene esos minerales, ¿de dónde los va a sacar? Luego entonces, para la agricultura, lo básico es tener un suelo bien rico de minerales. Y hay muchas piedras que tienen muchos minerales. Nosotros lo que hacemos es conseguir harina de rocas, es decir,
roca selecta que sabemos que tiene ciertos minerales para integrárselo a la composta. Entonces, cuando tú integras a tu composta ciertos minerales y después los pones en tus cultivos, pues esos cultivos que tú te vas a estar comiendo o que vas a estar distribuyendo a la población que se los va a comer, pues te estás asegurando que son cultivos ricos en minerales. No sé si me salí de tema, pero es que todo está junto con pegado, ¿no? No, pero nos ayuda, digo, para quienes no tenemos experiencia, nos ayuda. Creo que silenciaste tu audio, Helen, no se escucha. Sí, lo silencié. Lo que decía es que para quienes no tenemos experiencia en el tema, la explicación que nos has dado nos da una dimensión de la belleza, de lo que se esconde en el suelo, que es otro ser vivo más, pero un ser vivo compuesto de muchos microseres vivos, que es como la fauna la microfauna del estómago, ¿no? Donde creemos que somos una persona, pero en realidad dentro de nosotros hay miles de otros seres vivos que interfieren totalmente en nuestra salud o en nuestra enfermedad, ¿no? Y creo que el suelo es lo mismo, como nos lo has explicado bastante bien. A mí me gustaría saber si hay alguien que tenga una pregunta de los que están en el chat. Ya hay varias personas, tenemos un par de minutitos más para que alguien pueda resolver pues algún tema que tenga por ahí. Pueden tomar la palabra. Yo quisiera hacer una pregunta, Helen. Sí. ¿Se puede? Claro. A ver, digo, de acuerdo y muy interesante todo lo que nos comparten, pero a mí me gustaría saber sobre las harinas de roca y todo esto, de qué roca se pueden sacar o o cualquier roca nada más se muele, cómo podríamos hacer harina de roca, harinas minerales. En nuestros casos, si me permiten responder, ya que yo fui el bocón, pues se hacen análisis de las rocas, ¿no? Obviamente cada roca tiene su composición mineral específica y tú, si ya nos vamos a detalles muy técnicos, tú, según el tipo de suelo que tienes, habrá suelos que tienen deficiencias o excesos de ciertos minerales y cuando tú haces análisis de ciertas rocas, se manda al laboratorio la muestra, te podrán decir qué minerales tiene esa roca y tú ya sabes cuál añadir, ¿no? Y cuál no añadir. Uh-huh. Correcto, gracias. Hay otra preguntita más, hay dos de hecho, de Elsa Bravo, nos pregunta que si podemos recoger la tierra de donde sea y cómo se puede enriquecerla para comenzar un huerto. Bueno, lo de enriquecer creo que ya, pero ¿se puede recoger tierra de donde sea? Ay, qué pregunta tan difícil. Pero de donde sea, ¿de qué? ¿En la ciudad, en el campo? ¿En dónde? ¿De dónde nos habla esta mujer? Elsa de Ciudad Guzmán. Pues a ver, ahí tenme la mano, ¿quién quiere responder? No, yo creo que sí es posible, pero como tú decías, no toda la tierra tiene la calidad que se requiere para que crezcan alimentos, ¿no? Por ejemplo, si yo salgo a la calle, por ejemplo, yo que vivo en un lugar empedrado, que es más fácil conseguir tierra, pues es una tierra que ya ha recibido gasolina, que haya recibido... Todos los que viven en ciudades tienen ese problema, no hay manera sencilla de conseguir una buena tierra, ni siquiera en los parques, jardines, porque como se les retira la hojarasca todo el tiempo, no se permite que haya un reciclaje de lo que cae de los árboles, pues al final es una tierra que no logra recomponerse. Yo creo que, pueden ir a saquear el Nevado de Colima, no sería lo justo, lo ideal sería producir tierra con desechos, ¿no? Creo que ahí es donde le tenemos que dar más. Y bueno, Natalia también dice algo, que los alimentos han perdido nutrientes a partir de la erosión de los suelos.
y cómo se puede compensar con la composta y las harinas de roca. Creo que eso también ya un poco lo contestaste, ¿no? En la medida en que está más nutrido el suelo, todo eso sube al alimento. Así como hay químicos tóxicos que quedan residuales en el suelo y luego los encuentras en el fruto, igual en micropartículas, todos los minerales, toda la nutrición que hay en un suelo llega al fruto, y yo estoy segura, porque consigo algunos productos orgánicos, que pesa más un alimento orgánico que uno convencional, segurísima. Y tienen menos agua también, porque tienen más densidad. Y eso habla de que vienen de suelos con un manejo bien diferente, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, pues nuestro maestro Sebastián Pineiro nos presentó unas tablas muy interesantes, ¿no? Donde hace el estudio comparativo de jitomates, de picoles, de hortaliza producida por los métodos ancestrales, naturales, con suelos sanos, y contra productos industrializados. Sus análisis minerales demuestran cifras pues muy alarmantes, ¿no? De que prácticamente los vegetales que estamos comprando en las tiendas grandes ya no traen minerales, es pura agua con colorcito, ¿no? Sí, y lo puedes ver con el tiempo que te duran en tu casa. Hay productos que a los pocos días que los trajiste del mercado se empiezan a soltar el agua y empiezan a echarse a perder. Eso quiere decir que ya vienen enfermos. O sea, ya es un alimento que ya viene de origen enfermo. Un producto orgánico siempre te va a durar más. Siempre. Ay, me dio calor con el pozol. Bueno, ahora si no hay más preguntas, voy a darle la palabra ya vamos a seguir el orden del cartel. Ya está aquí el doctor Macías. Si se nos cayera la sesión, nos reconectamos todos y vamos a tratar de que con el doctor Macías cerramos para volver y no cortar a la doctora. ¿Sí? Doctor, ¿ya me escucha? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenido. Y con sus abejas al fondo. Y para no sentirme un poco mal, tengo a mis colmenitas atrás de mí. Exacto. Pues muchas gracias por el material que nos envió en la semana. También el doctor nos envió un video, entonces ya podemos pasar a las preguntas. Yo dije que tenía preguntas, pero me gustaría saber también que si hay alguno de los que están conectados tienen alguna pregunta sobre el video que nos envió el doctor Macías sobre los polinizadores, especialmente nos habló de las abejas. Fue una clase muy interesante y no sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta en este momento. Recuerden que esta es una sesión de preguntas en vivo. Entonces, bueno. En lo que escriben la pregunta, yo sí quisiera comentar algo que me inquietó mucho. Nos quedan 10 minutos, doctor. Sí. Nos regresamos. Quería yo saber, usted habló de que habían agrotóxicos que quedaban en toda la planta y que esos también terminaban siendo tóxicos para las abejas. Sí, así es. Y por ejemplo, ¿qué residualidad de esos tóxicos llega a las mieles que nosotros comemos de manera cotidiana? Mira, precisamente acabamos de hacer un proyecto con un estudiante de maestría, donde se tomaron muestras de las mieles de todas las zonas del estado de Jalisco. Y sí, efectivamente hay residuos de estos, específicamente de estos neonicotinoides, pero no sobrepasan los niveles permitidos para la Comunidad Económica Europea. Entonces sí hay residuos, pero no son partes permitidas, son partes por millón,
que están perfectamente permitidas para el consumo. Esto sí no tienen certificación orgánica, me imagino, ¿verdad? Sí, sí es para mieles convencionales, porque para mieles orgánicas eso es otro rollo. Ya, esa era una duda que yo tenía sobre la residualidad. Y también me gustaría preguntar, digo, también invito a todos a que pregunten, porque de polinizadores sabemos muy poco y cuando hablemos de murciélagos vamos a saber que sabemos nada. Pero por lo menos las abejas las miramos y hasta alguna que otra nos cae en la casa, ¿no? Entonces es un insecto con el cual hemos tenido más relación y además pues es un ejemplo por la metáfora que hay de que una abeja es muy trabajadora, ¿no? Pero acá en Ciudad Guzmán hemos visto que muchas abejas caen muertas y andan, pues yo las he visto muertas en la calle, ¿no? O en el patio, y me gustaría saber pues qué situación hay que están muriendo. Y bueno, ya empezaron algunas preguntas. Mónica García pregunta sobre el clima, qué efecto tiene en las abejas. Sí, bueno, definitivamente al ser un animal que es aprovechable, las condiciones meteorológicas las afectan bastante, ¿no? Las abejas necesitan que sea un día soleado, que no esté haciendo mucho viento, que no esté excesivamente frío para poder trabajar muy bien. Tienen su rango adecuado de temperatura ambiental para trabajar. Entonces sí, yo creo que es de los insectos que más son afectados por el calor. Sí. ¿Y qué podemos hacer por ellas? Para protegerlas del calor. Bueno, cuando las abejas están en la colonia, ellas son muy eficientes para regular la temperatura. El problema es cuando las abejas andan en el campo y que de repente cambia el clima. Las abejas se consideran superorganismos porque a nivel de colonia, todas juntas, mantienen muy bien la homeostasis, que es el mantenimiento de las condiciones internas, pero a nivel individual son muy débiles. Entonces, por eso el apicultor les provee una caja, ¿no? O de manera silvestre, ellas buscan el hueco de un árbol o el hueco en una roca o en una pared para poder protegerse y ayudar a mantener las condiciones internas de una manera. Muy bien. También nos preguntan si podía hablar más sobre las abejas silvestres y su importancia como polinizadores, no solamente las cultivadas, yo creo. Sí, mira, eso es algo muy interesante. Nosotros conocemos a las abejas comunes, a las abejas melíferas, porque son las que tienen mucho tiempo y se desarrolló un sistema de cultivo y aprovechamiento. Pero hay una infinidad de especies que son silvestres, que son solitarias, que no se sabe más que su nombre o su descripción taxonómica porque alguien la agarró y la describió y la bautizó, le puso un nombre. Entonces hay muchísimas especies, además de Apis mellifera, que deben de tener un papel importantísimo en la polinización. Pero no lo podemos medir porque no tenemos datos. Por ejemplo, yo estoy trabajando con una especie de abejas en aguijón, que todo lo que se ha publicado sobre esa especie es nada más lo que hemos hecho nosotros. Y de cada una de esas especies que pueden ser potenciales polinizadores, de la mayoría no se sabe nada. Pero es una cuestión muy, muy interesante. Y déjame conectar esto con una cosa que estamos haciendo en este momento. Estamos con los productores de berries, y de aguacates y de invernaderos. Se formó un comité de protección a polinizadores. ¿Con qué intención? Con la intención de tomar acciones para protegerlos. Y estamos empezando por lo básico. Yo les comentaba, ¿cómo podemos empezar a tener acciones de control? Pues primero necesitamos saber qué es lo que tenemos en el campo. Entonces estamos empezando a hacer un inventario de todas las abejas y de todos los insectos, no nada más las abejas, que están llegando a los cultivos de los berries y al aguacate, con la intención de tener una colección entomológica y poder decir, ok, a partir del 2020 tenemos estas especies, este número de especímenes, y con la intención de monitorear año con año a ver qué está pasando, ¿no? Si hay variaciones, si disminuyen, que es lo más probable,
o si hay especies nuevas que están visitando los cultivos, cosas interesantes que podemos hacer para tener al tanto sobre estos polinizadores, no nada más de las abejas. Sí, de hecho, ya tenemos varias preguntas, pero no tarda mucho en caer la sesión, entonces voy a poner una. Pregunta Mónica si les podemos poner agua y si se pueden crear espacios. Cari pregunta si se pueden crear espacios caseros para ayudarlas. Sí, mira, en relación a la agua, las abejas son muy hábiles para buscar el agua. Si tú pones un recipiente con agua, con rocas o una esponja que tenga agua, ellas van a ir ahí. Pero ellas son muy eficientes para buscar agua. Hay un grupo de abejas que se dedican a ser recolectoras de agua. Entonces, sí, si les tenemos un bebedero, les podemos ayudar a facilitar eso, ¿no? Aunque ellas son muy hábiles. Y la otra pregunta, la de que se pueden crear espacios caseros. En la charla que di el otro día yo mencioné acerca de los hoteles para abejas, ¿no? Hoteles entre comillas. Sí se puede poner troncos que ya estén muertos, madera que esté un poco podrida, porque hay muchas abejas que hacen sus nidos en la madera. Hay un grupo de abejas que les llaman abejas carpinteras, que aprovechan la madera y ahí hacen sus nidos. Entonces sí podemos facilitar espacios adecuados para que ellas se alojen ahí, y además la cuestión de tener en los jardines flores que sean de utilidad para ellas. Sí, hay una pregunta bien interesante y es sobre la sanitización que se está haciendo en Ciudad Guzmán, que es con con hipoclorito, que es cloro, jabón, si esto le está haciendo efecto a las abejas. Mira, como lo hacen de noche, lo más probable es que no tengan mucho efecto en ellas. Si lo hicieran de día, como hay veces en ocasiones que lo hacen con ese producto que para matar al mosquito que transmite el dengue, si lo hicieran de día sí sería terrible, pero como lo hacen de noche no hay tanta afectación para las abejas, porque el día siguiente el hipoclorito ya está seco, ¿no? Ok, ¿y qué tipo de flores se pueden tener? También preguntan. Casi cualquier planta que tenga flor puede ser útil para las abejas, a excepción de algunas que no producen néctar, ¿no? Como las rosas. Pero, por ejemplo, las margaritas, los girasoles, estas plantas que ponen a la entrada de los negocios, el cilantro, casi todas las plantas que tienen flores pueden ser muy útiles, ¿no? Son muy pocas las que no aprovechan las abejas. Excelente. Y una última pregunta es si se pueden adaptar formas de cultivo de abejas sin aguijón. A lo mejor esa la contestamos regresando, porque creo que ya casi que se cae. Sí, ya queda menos de un minuto. Sí, pero eso es muy interesante, si se pueden adoptar estas que parece que son muy nobles, ¿no? Para sí, ahorita les platico sobre. Está bien, entonces sobre las abejas sin aguijón. Ahorita Helen, nada más comentar que le den clic a la misma liga que enviaste. Sí, vuelven a conectarse en la misma liga, no esperen otra. Pues creo que ya estamos, la gran mayoría, ya estamos más de 30. Entonces voy a dar de nuevo grabar. Y ahora sí, doctor Macías, contéstenos, ¿podemos tener abejas melíferas de estas sin aguijón? Sí, mira, me voy a extender un poquito, sí, porque esto es muy emocionante. Esta cuestión de las abejas sin aguijón es una cuestión muy, muy interesante, porque eran las especies que trabajaban en las antiguas culturas, igualmente los mayas. Ay, perdón. Me callaste, Helen. Perdón, es que había ruido, perdón, ya no te encontré rápido. Bueno, entonces podemos decir que las abejas sin aguijón son las especies nativas de América, porque Apis mellifera no es originaria de América. Apis mellifera fue importada y traída por los españoles. Bueno, esto tiene una gran relevancia, tiene una historia, toda una tradición en la zona geográfica donde tenían influencia los mayas, y en otras partes a menor grado. Bueno, hay exactamente 47 especies de abejas sin aguijón en México. Muy poca gente las conoce. Nosotros las conocemos porque trabajamos en el área, ¿no?
Pero aquí en Ciudad Guzmán, en las zonas cercanas que están pegadas al cerro, hay nidos silvestres de abejas sin aguijón. Wow. Yo, en la anterior casa donde yo vivía, solamente en la cuadra había 3 nidos silvestres de una especie de abejas sin aguijón que se llama Nauticona pirilampoides. Pero la gente no las conoce. La gente, como difieren mucho a las abejas melíferas, las personas piensan que son moscas o que son mosquitos, incluso que son maléficos y les andan poniendo insecticida o les andan tapando la entrada. Ese es un problema, porque es un desconocimiento muy fuerte. Bueno, todas estas especies son susceptibles de aprovecharse. Yo estoy trabajando con una que es, le pusieron como nombre Melipona colimana. Ya tengo varios tiempo con ella, ya diseñamos una caja para su cultivo y aprovechamiento, pero esta especie es endémica de las partes de sierra, de bosque de pino y encino. Nosotros tenemos unas aquí en la universidad, pero para estarlas estudiando. Pero las personas que viven, por ejemplo, en la Sierra del Lalo, en la Sierra del Tigre, en la sierra de aquí del Nevado de Colima, perfectamente pueden tener de ese tipo de abejas. Obviamente es una biología muy diferente, la producción de miel no es tanto como la de Apis mellifera, pero tiene muchas ventajas porque esa miel se puede comercializar a más costo, porque no se vende como edulcorante, sino se vende como un producto en medicina alternativa. Entonces, ese es todo un mundo sumamente interesante y que la gente lo puede hacer y lo puede aprovechar. Perfecto. Y bueno, Pato Esquivel, que es un colega que también está impulsando huertos en Guadalajara, nos pregunta algo que en Guadalajara es bien común. ¿Qué hacer con Protección Civil cuando tira los panales, cuando la gente los reporta? Sí, eso es en la zona metropolitana de Guadalajara es un problema muy fuerte. Pero hasta donde el último que hemos estado en contacto nosotros con ellos, se están organizando y se les está enseñando a los de Protección Civil para que primero reporten ese enjambre a un apicultor. Y nosotros tenemos chats de apicultores y les dicen, saben que hay un enjambre de tal parte, y casi inmediatamente van por él. En el caso de que no vayan los apicultores, ellos mismos, algunos agentes de Protección Civil, ya saben cómo rescatar a esa colonia de abejas melíferas, la meten a una caja y la llevan a un lugar como un parque de cuarentena, para tenerlas ahí, que se adapten, que se acomoden en su caja, y luego se les pasa a un apicultor o a una asociación de apicultores. Esto ya no es como era antes, ya no es tan drástico como era antes. Antes se reportaban un enjambre y llegaban y hacían un desastre. Ahora, como en estos tiempos las abejas están de moda, ahora toda la gente está tratando de protegerlas. Excelente. Pues, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que nos ampliaste la visión sobre el tema de los polinizadores, especialmente las abejas. También alguien mencionó que hablemos del colibrí, que no lo dejemos abajo, que también es un polinizador. Entonces ya rescato ese comentario que estuvo en el chat. Y pues darle muchísimas gracias por su exposición del día lunes y por esta sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Y ahora, gracias, sí. Y bueno, esta es la labor de vinculación que pues debemos a la sociedad como profesores universitarios. Y bueno, justo en ese sentido, la doctora Silvia, que es a quien tenemos a continuación, ella hoy nos va a hacer una exposición justo porque ella es bióloga egresada de la Facultad de Biología de la Universidad de Guadalajara, pero también tiene doctorado en Ciencias Biológicas por la UNAM y la Universidad Autónoma de Nuevo León, y bueno, una de sus especialidades es justamente los mamíferos y murciélagos. Estoy leyendo mal. Actualmente imparte las materias de mamíferos y murciélagos, pero también es especialista en mamíferos y murciélagos, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Y bueno, su línea de investigación es Ecología y Conservación de Mamíferos, está especializada en murciélagos
y tiene ya 11 años trabajando investigación acerca de murciélagos en Jalisco, y pues estudia aspectos de biología, ecología de poblaciones y comunidades, conservación, ecomorfología alar y enfermedades de los murciélagos. Bueno, doctora, muchísimas gracias por compartirnos. Seguro que igual que el doctor Macías es una apasionada de esta especie que, aunque no estéticamente no es lo que nos han dicho que es la belleza, tiene una función importantísima en el ecosistema. Platíquenos más. Sí, hola Helen, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Ciertamente me fascina este grupo. Yo inicié mi formación académica trabajando con carnívoros y la vida me llevó a los murciélagos y se convirtieron en mi pasión. Entonces, pues sí, ya 11 años trabajando con ellos. Todavía estoy muy lejos de ser experta, pero pues ahí vamos trabajando de a poco. Excelente. Ya tengo una pequeña... Ya lo puede compartir, sí. Perdón. Ok. Una pequeña presentación. Y voy a tratar de irme un poco pues rápido por si hay preguntas, tener un poquito más de tiempo para platicar al respecto. Cuando pensamos en murciélagos, la mayoría de nosotros o la mayoría de la gente, lo primero que le viene a la cabeza pues son que chupan sangre, que transmiten rabia, y pues esto nos genera miedo que sí ha llevado a que pues algunas personas en su idea de acabar con este riesgo puedan hacer acciones que sí ha llevado a perjudicar en alguna medida importante a este grupo de animales. Sin embargo, los murciélagos se alimentan de muchas otras cosas adicionales a sangre. Sí, es cierto, hay únicamente de las 1.400 especies de murciélagos en el mundo, únicamente 3 se alimentan de sangre. Pero entonces todas las otras especies pues de que se alimentan. Y el punto importante es que gracias a esas dietas que las otras especies de murciélagos tienen, desempeñan roles ecológicos que al final nos terminan beneficiando. Por ejemplo, la gran mayoría de murciélagos se alimentan de insectos, aproximadamente el 70% de las especies de murciélagos se alimentan de insectos. Una característica importante de este grupo es que son dentro de los mamíferos los que tienen los tamaños poblacionales más grandes. Entonces los murciélagos salen a comer todas las noches, entre 4 gramos aproximadamente, varía porque es más o menos la mitad de su peso y el peso de los murciélagos pues es muy variable, pero pensemos en 4 gramos. Una colonia o de algunos miles de individuos que salgan a comer todas las noches 4 o más gramos, pues al paso del tiempo el consumo de insectos que pueden alcanzar es algunas toneladas. Entonces se les conoce como controladores de poblaciones de insectos, que con solo saber esta relación, cuántos individuos de murciélagos hay y cuánto pueden consumir de poblaciones de insectos, pues por lo claro que se entiende. Adicional a esto, muchas de esas especies que ellos pueden estar consumiendo son insectos plaga. Tenemos otro grupo de murciélagos que son los que se alimentan de frutas. Aproximadamente el 20% de la riqueza de murciélagos se alimentan de este recurso. Ellos tienen la conducta de tomar el fruto de un árbol, se van a otro árbol, a otro lugar a comerlo. Si la semilla es grande, la tiran, no la pueden ingerir, la tiran, y favorecen que esas especies, esas semillas, germinen alejados del árbol padre. Y cuando las semillas son pequeñas, que sí las ingieren, en su vuelo, durante su vuelo, que gracias a él pueden recorrer mayores distancias que incluso las aves, pues también van defecando, y entonces esas semillas pueden ir cayendo en áreas que incluso pueden estar desprovistas de vegetación, y como muchas de las especies que ellos consumen dentro de la flora silvestre, pues hay especies que son
¿cómo les llaman? Especies pioneras. Entonces, en esas áreas desprovistas de vegetación dejan caer esas semillas y empieza la reforestación. Y aproximadamente después tenemos el 7% de las especies de murciélagos que son polinizadores. Algunas plantas han coevolucionado junto con los murciélagos para ser polinizadas casi exclusivamente por ellos. Es decir, tienen flores de colores muy claros, pero principalmente abren de noche. Entonces, de noche, el principal polinizador son los murciélagos. Y dentro de estas plantas, algunas de las que se reconocen más en este sentido, pues son suculentas en términos generales, que muchas de estas especies incluso son endémicas de México. Entonces, al momento de que los murciélagos dejaran de polinizarlas, estas plantas también pudieran llegar a desaparecer. Entonces, bueno, como una introducción rápida, yo los invito a que pues, nos acerquemos un poquito más a conocer a este grupo, a comprenderlo y a conservarlo, porque pues sí, con solo ellos comer, con solo alimentarse, ya nos están proveyendo o formando parte de roles ecológicos que al final pues nos benefician. Pero, ¿cómo podemos relacionar a los murciélagos con los huertos? Algunos ejemplos. Bueno, el plátano, que es una planta que da un fruto, que es muy nutritivo, que la mayoría de nosotros nos gustan, que es fácil tener en los traspatios. Más o menos, pues depende. Quizás en la ciudad sea un poco más complicado, pero ya hacia las afueras de la ciudad, si tenemos más espacio, es común que podamos tener plantas de este tipo. Tenemos otras como los agaves, que bueno, a todos nos gustan, los destilados de estas plantas. Quizás no las tenemos en nuestros huertos, en nuestros jardines, con la intención de generar algún destilado, pero a lo mejor las tenemos como plantas ornamentales, que junto con otras que sí son un poco más funcionales, las que son las cercas vivas que les llaman, que también pertenecen a este grupo de plantas en términos generales, que sí es posible que las tengamos pues ahí en nuestros huertos. Tenemos también, a lo mejor esto ya es hasta más de ciudad, algunas plantas que las usamos de ornamentación, estas que son tan famosas, las campanillas, que principalmente las usamos como decorativas. En particular, una especie de estas pues produce el camote dulce que le llaman. Pues bueno, todas estas plantas que vemos aquí son polinizadas por murciélagos. Como les comentaba, algunas casi exclusivamente o principalmente por ellos, y otras pues se comparten con otros grupos de animales, insectos o aves que las puedan polinizar. Pero bueno, a final de cuentas estamos en contacto con ellas porque las tenemos en nuestros huertos, en nuestros jardines, incluso aquí en la ciudad. Entonces el murciélago pues llega a la planta, mete la cabeza, y es bien interesante porque tiene una lengua bien larga para poder alcanzar el néctar de las flores. En la puntita de su lengua tiene unas papilas que son como esponjitas que absorben el néctar y lo tragan. Entonces, al acercarse tanto a la planta, pues toman todo el polen de las flores, y al momento de ir a otras flores, pues es que ayudan a la polinización. Bueno, tenemos otro tipo de plantas que también son bastante comunes. Podemos tener más de una, algunos sí las pueden tener en sus jardines. La guayaba, bueno, es un fruto con mucha vitamina C, muy nutritivo. La ciruela, que también es una planta, un fruto, pues que consumimos de manera importante. Que también podemos tener en nuestros huertos. Y otros ejemplos, ¿no? La guanábana, el chico zapote, que también los podemos tener en nuestros huertos. A veces, pues sí, con la intención de aprovechar los frutos, otras veces, pues quizás que nos den sombra o algo así, pero al final, pues nos dan estos frutos. Pues estas especies son algunas de las que pueden consumir los murciélagos frugívoros.
Entonces, al nosotros tener este tipo de plantas en nuestros jardines, en nuestros huertos, en mayor o menor medida, podemos favorecer o propiciar que los murciélagos se acerquen a nuestros jardines y pues de alguna forma el contacto de nosotros con ellos. Los murciélagos frugívoros, bueno, toman el fruto con la boca, como les comentaba, se van a otros árboles y algunas de sus adaptaciones es que tienen sus alas anchas para poder soportar el peso del fruto y su peso. Es decir, no todos los murciélagos tienen las alas de la misma forma, todos vuelan ciertamente, su ala está formada de la misma forma, que es por el alargamiento de sus dedos, pero no todas las alas son iguales. Las alas son diferentes que les van a proporcionar habilidades diferentes para su modo de alimentación, no de cacería en particular. Y bueno, también les comentaba que otra de las características de los murciélagos es que son poblaciones muy abundantes, que salen a comer insectos, una gran variedad de insectos, y muchos de estos insectos que pueden ser insectos plaga. No hay tantos estudios, los trabajos de dieta son complejos, porque los hacemos a partir de excretas de los murciélagos, entonces tenemos que separarlas y ver los fragmentos de insectos y tratar de determinar la especie de insecto a través de esos fragmentos. Pero algunos estudios que se han hecho sí han llegado a estimar que algunos agricultores con colonias de murciélagos cerca a sus campos pueden ahorrarse hasta varios millones de pesos al año, evitando gastar en insecticidas por la acción de control biológico que los murciélagos están haciendo al ir a alimentarse a sus zonas de cultivos. Entonces, bueno, aquí todavía nos queda mucho camino por hacer, muchas cosas que estudiar, pero el potencial como controladores biológicos, bueno, ahí está. Y esto se ha tomado bastante en serio por algunas personas, al grado de, bueno, ya comenzar a fabricar este tipo de perchas para los murciélagos. En primer lugar, están pensadas para favorecer refugios y ayudar a su conservación. Esa es la primera intención de estas cajas, que son un tanto pequeñas. Hay diferentes modelos, pero bueno, la intención es que lleguen los murciélagos ahí y ahí habiten. Pero hay lugares, principalmente el sur de Estados Unidos, incluso algunas ciudades de Europa, que han llevado esta potencialidad de los murciélagos en controlar plagas o insectos y dirigirlo a sus zonas de cultivo. Esta es una casa de murciélago ya de un tamaño mayor, con la intención de albergar pues una colonia más grande que salga y todas las noches a alimentarse de los insectos que están en estas zonas de cultivo. Y estos son algunos ejemplos de casitas que se ponen en las ciudades. En las ciudades, bueno, pues de hecho aquí en la ciudad de Guadalajara, con un proyecto que actualmente tenemos, hemos registrado 17 especies de murciélagos insectívoros en la ciudad. Y todas las noches salen a alimentarse. La gran pregunta es de qué se están alimentando. Bueno, pues no lo sabemos todavía, pero potencialmente todo, incluyendo mosquitos, que pues sabemos es una especie que pues también nos ocasiona algunos problemas. Entonces creo que esta parte sería bien interesante compaginarla con otras actividades que ustedes tienen, porque bueno, ahí está el potencial de estas especies. Los murciélagos insectívoros en particular, bueno, tienen en general los murciélagos desarrollaron lo que llamamos ecolocalización, es decir, ver a través de ecos, de sonido, emiten un sonido que rebota con las presas o con el ambiente, choca con las presas o con el ambiente, rebota y los murciélagos lo escuchan. Cuando se empezó a estudiar este sistema en los murciélagos, se dijo, el primer investigador dijo, no, pues es que ven con las orejas. Y literalmente, pues sí, ven con las orejas. Los murciélagos insectívoros en particular tienen un llamado de ecolocalización más especializado porque tienen que cazar a sus presas, que además son pequeñas y las cazan en vuelo. Entonces, esto sería como una de sus adaptaciones. Y hablando de las alas,
pues tienen alas que son más delgadas, que también favorecen en mucho el vuelo tan ágil que ellos deben de tener para poder cazar a los insectos. Entonces, bueno, en una vista muy, muy rápida, los murciélagos, independientemente pues de cualquier cosa, son animales, no son ni buenos ni malos, pero sí cumplen funciones ecológicas importantes en los ambientes, y muchas de ellas pues al final nos benefician. Okay. Entonces, bueno, creo que me fui rápido, pero... No, muy bien, increíble. De hecho, es un animal apasionante. Y no es tan feo como la gente piensa. Déjame, te vuelvo a compartir la pantalla. Hola. ¿Cómo lo comparto? ¿Alguien quiere preguntar por ahí? Bueno, ya hay una pregunta sobre cuántas especies hay en México. ¿Son endémicas de México? En México... que se encuentran en México. En México tenemos 139 especies aproximadamente. De las 1.400 que hay en el mundo, más o menos 139 en el país. Es algo que todavía se sigue estudiando, pero eso es lo que tenemos ahorita reportado. Okay. No sé si hay alguna pregunta que quieran expresar, aparte de esta, sobre cuántas especies hay en México. Yo quería hacer un comentario, Helen. Dale. El Pato Esquivel. Sí. En un poblado cerca del Bosque de la Primavera, ahí tiene un pequeño terreno una amiga, y me decía que justo a los murciélagos la gente los mata por la creencia de que transmiten la rabia, y de hecho pues sí, ven un murciélago y lo tratan de matar, pues, y esto pues yo le comentaba, bueno, igual rabia pues hay con los perros y puede haber con cualquier animal, son brotes que hay y sí existe, pues, pero que sí le decía, pues hay que procurar no matarlos, justo por esto que comentas, ¿no? Entonces lo quería comentar porque sí existe mucho esa idea de que transmiten la rabia y es cuando la gente los mata, ¿no? Ahí dejo mi comentario. Ya. Sí, o sea, no podemos decir que no, pero actualmente hay una vacuna, de hecho, no, eso no quiere decir pues que nos expongamos, pero pues los perros sí, un montón de otras especies la pueden transmitir también, y convivimos con otras mascotas pues, tranquilamente. Alguien comenta que qué experiencias hay en México sobre murciélagos como apoyo a cultivos, y también no sé si es pregunta o comentarios, que están siendo sanitizados, y que alguien comenta que en el sótano de su escuela llegan y que la directora los quiere matar. Sí, y bueno, alguien le comenta que los murciélagos pues tienen la habilidad de nunca chocar contigo por su super radar, ¿no? Así es. Experiencias en México como controladores biológicos apenas se comienzan a explorar. En el norte del país hay una persona que está iniciando algunas evaluaciones. Hay un trabajo que se hizo en el estado de Nuevo León, donde de hecho es uno de los poquitos donde se hacen estimaciones económicas del dinero ahorrado por no gastar en insecticidas, teniendo una colonia de murciélagos cercas. Y no sé, que son ahorita los que tengo en mente, pero creo que sí es un potencial área de estudio bastante interesante. Súper bien. Creo que dijiste algo ya para cerrar, o si no hay más preguntas. Ajá. Dijiste algo súper... Hola, buenas tardes. Hola, ¿vas a preguntar? Hola, oye, quisiera conocer yo ¿cuántas especies hay de murciélagos aquí en la región del sur de Jalisco? Para la costa de Jalisco, en Jalisco en todo el estado tenemos 74.
La mayor riqueza de especies siempre está hacia las zonas costeras. De hecho, en el planeta, la mayor riqueza de especies está hacia las zonas tropicales por su tamaño, bueno, les favorece esta temperatura. Además, pues los ambientes tropicales siempre tienen más recursos, más frutas, más insectos, entonces hay más especies. En Jalisco 74, para la costa, que serán cerca de 30 y tantas, 40 especies quizás. Sería cuestión de ver que... Pero se estudió que son... Ah, no. Y otra pregunta, ¿todas las especies son buenas para los cultivos o hay algunas que son plaga? ¿Murciélagos plaga? Sí, ¿algunas serán plaga o todas son buenas para los cultivos? Dentro de las insectívoras, pues es posible que todas en algún grado contribuyan a disminuir las poblaciones de insectos, en términos generales. De las insectívoras, hasta ahorita no hay ninguna visualización de ellas como plagas. De la única especie de murciélago que a veces se le da esta etiqueta es el Desmodus, que es la especie hematófaga que tenemos aquí en Jalisco. Y se le llama así porque, o se le considera así porque se ha adaptado muy bien a comer sangre de ganado. Entonces, para los ganaderos que sí tienen colonias cercanas, a veces las afectaciones sí pueden ser importantes. Hay algunos programas de control más dirigido en relación al Desmodus, porque la gente lo que hacía era ir y dinamitar cuevas, pero a la hora de dinamitar las cuevas, con la intención de disminuir al Desmodus, pues también mataba insectívoros y nectarívoros y frutívoros. Entonces, en particular a veces se le considera plaga. A veces algunos murciélagos frugívoros, a la gente les molesta un poco también porque pues se comen sus frutos. Ya llegan a sus huertos y están las guayabas comidas pero fuera de ahí los insectívoros, si hay una colonia de insectívoros cercanos a una área de cultivo, pues es posible que al contrario estén favoreciendo. Y aquí, típicamente aquí en Ciudad Guzmán, ¿has encontrado alguna colonia de murciélagos? Fíjate, bueno, lo más cercano que hemos trabajado de Ciudad Guzmán es la zona de Sayula, y tenemos algunos registros de especies insectívoras para la zona, pero todavía no hemos explorado. Pero la verdad es que me gustaría mucho hacer algo por esa zona. Entonces, si algún día les interesa, pues yo con todo gusto pudiera darme una vuelta. Perfecto. Vale. Muchas gracias. De nada. Sale. Gracias, Juan, por las preguntas. Y bueno, tenemos preguntas. Si los murciélagos también comen flores, y también Natalia pregunta qué tanto están en peligro y qué acciones podemos hacer para protegerlos. Y también pregunta si se comen insectos benéficos. Flores como tal, no tengo registro, pero sí algunos pueden comer hojas. Incluso dentro de las categorías de gremios tróficos son un tanto omnívoros. Una especie frugívora también consume algo de insectos, también consume algo de néctar y algo de hojas. Flores en particular, sería más de tipo accidental si fuera el caso. ¿Cuál fue la otra pregunta? Sí, ¿cuántos están? ¿En peligro? ¿En qué nivel de peligro está? ¿En qué nivel de riesgo están? ¿Y qué se puede hacer para proteger? Pues son dos preguntas sumamente interesantes. El gran problema con los murciélagos y su riesgo de extinción, el primero es que tenemos poca información. De la gran mayoría de murciélagos sabemos nada más dónde fue el registro y un tanto como algunas abejas, su determinación taxonómica, y no sabemos más nada. En términos generales, hablamos de que están en riesgo más aquellas especies que están más
dependientes de las áreas de vegetación en buen estado de conservación. Como en muchas especies, hay algunos que son un poco más tolerantes, hay unos que son más sensibles. Estos sensibles son de los que suelen estar en riesgo a la hora de que se están disminuyendo las áreas naturales. Dar un número ahorita pues sería, no sé, incierto. 50% de las especies no tienen información suficiente para evaluar sus poblaciones. Eso sí es un dato que sabemos, 50%. ¿Y qué podemos hacer para conservarlas? Lo primero es perderles el miedo y tener información acerca de ellos para poder compartir esta información con gente que pueda tomar acciones, por ejemplo, de que no los maten o cosas así. Y en general todo lo que hagamos del buen uso de recursos, de la disminución de contaminantes, etcétera, que apoyen la conservación de las áreas naturales, pueden apoyar la conservación de los murciélagos. Sí, y bueno, hay otra pregunta bien interesante, pero seguro no es fácil de contestar. Rubén pregunta, ¿cuál es la característica principal para diferenciar una especie de otra? Híjole, hay varias cosas. Por ejemplo, los nectarívoros, eso está fácil porque todos tienen la lengua larga. Pero para verle la lengua. Si lo vemos, o sea, si nos podemos saber cuando están alimentándose, pues le van a ver la lengua. No, si lo ven volando, pues es difícil que podamos identificar una especie de otra. Es muy complicado. Necesitamos verlo con un poquito más de cerca para poder diferenciarlo. Pues, ¿qué les puedo decir? Tienen el rostro largo, o sea, si podemos alcanzarle a ver la carita y vemos el rostro largo, es un nectarívoro. En particular los hematófagos, que es quizás el que le tenemos más miedo, tiene dientes incisivos muy grandes, porque esta especie lo que hace es dos rasguños en la piel de sus presas. No son los colmillos como típicamente lo vemos de la tele, que los encaja y les chupa la sangre. No, sus incisivos son muy grandes, como dos navajitas, entonces hace una incisión en la piel de las vacas y la sangre empieza a correr y el murciélago la lame. Entonces, si lo pudiéramos ver de cerca a este hematófago, tiene esos incisivos muy, muy grandes que son muy, muy notorios. Y de los insectívoros, por ejemplo, los murciélagos insectívoros son bien chiquitos. Bueno, muchas especies son muy chiquitas. Entonces, si vemos un murciélago que es muy pequeño, seguramente es un murciélago insectívoro. Ya. Bueno, le digo a Rubén que estuvo en una clase, dije taxonomía, pero no es correcto. Taxonomía es para plantas. Sería, ¿cómo? No, sí es correcto. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Perdón. No, está bien, la taxonomía se aplica a todos, ser vivo, que podamos catalogar. Sí, cierto. Pues de hecho, mira, nos quedan, creo que no podíamos desperdiciar la oportunidad de aprender más de los murciélagos, porque en verdad sabemos muy poquito, entonces sí abarcamos más tiempo, pero creo que ahora ya pues hemos aclarado bastante, o tenemos más idea de cuál es la función de este mamífero volador, que es yo la verdad cuando supe que esas alas no eran alas sino las manos, y que eran cartílagos, bueno, no son cartílagos, son no, es piel. Es piel. No, pero esto en membrana, ¿no? Como una más tipo membrana, ¿no? Pero, sí, pero es piel. Exacto. Es piel, me sorprendió. Sí. ¿No? Sí. Es increíble. Y además, bueno, solo quiero resaltar algo que dijiste que sí tenemos que tomar en cuenta todos. Vamos, la sesión se va a cerrar en un momentito y vamos a regresar ahora a hablar de aves, que es otro súper, es un animal importantísimo en el ecosistema. Y bueno, vamos a tener un experto en el área de Zapotlán. Para los que quieren saber todo sobre Zapotlán, tenemos al experto de Zapotlán. Y bueno, de la región, pues.
Y bueno, solo decir que dijiste algo que aplica para también muchos insectos e incluso los colibríes también, que si los murciélagos desaparecieran, junto con ellos las especies de plantas que han evolucionado en comunión. Eso es muy grave, muchos no lo conocemos, perdemos de vista que antes quizás de que el ser humano se convirtiera en lo que somos, ya había una relación de codependencia entre estos mamíferos pequeños y otras especies, y que tienen miles de años evolucionando juntos y el uno ya no es sin el otro. No sé si quieres platicarnos algún ejemplo en lo que se cae la sesión. Pues sí, en general ampliar un poquito más esta idea de los estudios que se han hecho en relación a la coevolución entre plantas y murciélagos. Se ha identificado que esta es más clara en especies, como les comentaba, de agaváceas, de cactáceas, que quizás de repente no nos representen como la que más nos gusta o que le podemos dar un valor económico agregado a ellas, pero como país somos el número 1 en riqueza de especies de este tipo. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande de seguir conservando y manteniendo esa diversidad de este tipo de plantas. Entonces procurar pues la permanencia de ambos, porque igual si las plantas desaparecen, igual los murciélagos pues igual pudiera ser que llegaran a desaparecer, y si los murciélagos disminuyen su población, desaparecen pues, al igual las plantas. A pesar de que somos un país en el que tenemos ya muchos años trabajando con murciélagos, te comentaba que aproximadamente el 50% de las especies sabemos muy poco, y dentro de ese 50% pues hay especies nectarívoras, hay especies frugívoras, hay especies insectívoras. Entonces necesitamos seguir generando esta información. Sí. Necesitamos precisar. Sí, pues necesitamos generar información que nos permita precisar las relaciones que existen entre los murciélagos y su entorno, pues para enfrentar todo, desde su conservación, cosas como esta que actualmente vivimos, que están las hipótesis pues de que los murciélagos son, o de ahí surgió el virus que actualmente nos tiene en esta situación. La verdad es que la única forma que tenemos de tener acciones efectivas pues es teniendo conocimiento preciso de las relaciones de los murciélagos y su entorno. Entonces, yo con gusto, si un día me quieren invitar a que vaya por aquellos rumbos a hacer algo con murciélagos, pues por supuesto. Excelente, muchísimas gracias, pues, a ustedes. Sobre todo por compartir y bueno, transmitirnos ese cariño y esa pasión que tienes por pues bueno, Jesús, ¿ya andas por aquí? Ya te vi. Ve tomando la palabra. Bueno, seguro que sí me escucha. Ya, lo que pasa es que buenas tardes a todos. Tengo problemitas para ingresar con la compu, entonces estoy ahorita con el celular. Ah, ok. Pero no hay problema. Buenas tardes a todos. Pues es un gusto poder estar aquí con ustedes. Sí. Había preparado unas pequeñas fotos nada más para comentar, pero bueno, si no se puede ya hacer en otra ocasión, ¿no? Pues muchas gracias por dejarme participar. Algo que queda muy claro es que la biodiversidad es muy, muy importante. Lo han dicho todos mis antecesores, Sergio lo dijo muy claramente: si tenemos un suelo rico, un suelo biodiverso, vamos a tener más capacidad de poder tener mejores hortalizas, con más nutrientes, etcétera. Lo comentó Octavio, como la importancia de los polinizadores, de los insectos y en especial de las abejas, y no de la que conocemos que es la mielífera, sino todos los tipos de abejas, cómo son importantes para la polinización. Y lo comentó ahorita Silvia, ¿no? La gran función que tienen los
los murciélagos para conservar la biodiversidad. Como una conclusión, yo diría, ¿y qué quiere decir esto? Esto quiere decir vida. Que entre más diverso tengamos nuestros jardines, nuestros huertos en este caso, nuestros bosques, vamos a tener más biodiversidad y por lo tanto vamos a tener más resiliencia, que es más resistencia hacia plagas, hacia inundaciones, hacia todas estas cosas, ¿no? Y por ahí estaba leyendo un libro que se llama Las aves y los huertos, y que decía algo bien interesante: conservar la biodiversidad como premisa fundamental del buen vivir. O sea, tener biodiversidad nos ayuda a tener una mejor supervivencia, ¿no? Y este libro estaba bien interesante porque hablaba un poco de esa asociación de los huertos con las aves desde nuestros antepasados, y cómo ha sido esa relación en nuestros antepasados. Pero bueno, ahora ya quiero meterme un poquito en la cuestión de las aves y su relación con los huertos. Principalmente se da con la situación de la producción, donde hay muchos huertos, principalmente después se piensa en tener gallinas, pero también tienen una parte que muchas personas a veces no quieren tener en sus huertos algunas especies de aves, ¿no? Porque van a depredarles sus cultivos, ¿sí? O porque piensan que las va a estar afectando, ¿no? Creo que en el caso de lo que estamos hablando de los huertos familiares, pues es mucho más benéfico tener compartiendo las aves ahí en los huertos, ¿no? Tenemos una gran riqueza aquí de aves en Ciudad Guzmán. Tenemos 3 espacios naturales muy interesantes, pero muy interesantes, que es la Laguna de Zapotlán, que es sitio Ramsar, está protegido, y es sitio Living Lakes. Tenemos el Parque Ecológico Las Peñas, ahí también con una cantidad importante de aves, y tenemos el Parque Nacional Nevado de Colima, ahí es un área de conservación de aves. Entonces, estos 3 espacios nos dan un área bien interesante. En Jalisco se tienen registradas 587 especies de aves en todo el estado de Jalisco. Y aquí, en nuestro municipio, en esos 3 espacios, el Nevado de Colima, Las Peñas y la Laguna de Zapotlán, tenemos 296 especies hasta el momento registradas, y que cada vez que uno va a hacer monitoreo y todo, pues encontramos más aves. Estamos hablando que la mitad de las aves registradas para el estado de Jalisco se encuentran aquí. Entonces, eso ya es una gran importancia y un plus que tenemos como municipio, y es algo que debemos de valorar y que debemos de buscar conservar, porque como les decía ahorita, lo que hemos hablado, si me pudieras compartir para que yo pudiera abrir Claro. Lo voy a hacer con mi celular, Helen, para compartir la pantalla, sí, te agradecería. Ya puedes. Nomás deje encontrarme, ya me encontré. Aquí dice pantalla, ahora sí. Ya. ¿Ya ven mi pantalla? Vemos el Zoom. Ven el Zoom. A ver, compartir, ahí está ya. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí, nada más déjenme buscarla donde la dejé. Ahí está, las aves y el huerto, ya está. Bueno, entonces ya de lo que les había platicado, pues entonces tenemos que en los huertos urbanos y los escolares que les decía están poniendo comederos, y por ejemplo allá en Europa sobre todo, están dándole seguimiento a estos comederos de aves, de acuerdo al tipo de aves que llegan, que se encuentran en las ciudades principalmente. Ponen a los niños a hacer registros
de qué tipo de aves están llegando, en qué época, si son polluelos, si son adultos. Y esto viene a ser lo que se llama ciencia ciudadana, que es un área muy importante para poder trabajar y conocer mejor a las aves, ¿no? Que están involucrando a los ciudadanos a través de diferentes técnicas. Esta es una, otras son las aplicaciones móviles, para que entre esos ciudadanos se vaya generando mayor información y se pueda tener un mayor conocimiento de las aves y de sus desplazamientos, de sus actividades, etcétera, ¿no? Pero entonces ya llegaríamos ahora a la parte donde están precisamente los polinizadores, ¿no? Las aves que tienen una importancia, una especie o un grupo de aves muy importante, que son los colibríes, y que tienen una importancia fundamental en la polinización, ¿no? ¿Y por qué tienen una importancia fundamental? Bueno, primero, los colibríes son endémicos de América, nada más existen en el continente americano, ¿sí? Y se alimentan de néctar principalmente, pero tienen la capacidad precisamente más bien, como obtienen tan poquito néctar de las flores, tienen que acudir a una gran cantidad importante de flores para cubrir sus necesidades de alimento a diario. Se ha calculado que tienen que consumir en un día lo que son 7 veces su peso de su cuerpo, ¿no? Entonces esto implica una gran cantidad de plantas que tienen que visitar y de flores, ¿no? Por ejemplo, en la fotografía pasada, pues está polinizando un colibrí corona violeta, está polinizando una flor de clavellina. Acá pueden ver la flor del árbol de clavellina, y aquí está parada, y pueden ver aquí el copetito amarillo, cómo está lleno de polen, ¿no? Cómo se empieza a llenar de polen, y al andar de flor en flor, pues va polinizando, va haciendo que se vaya realizando el cruce de flores y se puedan reproducir también los frutos, ¿no? Otro grupo muy importante de aves son las aves granívoras, ¿no? En este caso no es granívora, pero era una foto que tenía ahí más cercana del rascador viejita, y que es bien importante porque permite, bueno, esta foto no está muy bonita, permite, al igual que los murciélagos, poder ir comiendo, van comiendo las semillas. Este es un pico gordo azul, van comiendo las semillas, y muchas veces pues las van dejando tiradas, o cuando van volando van defecando y las van tirando en espacios que permiten que vayan creciendo, y esto favorece bastante, pero bastante el desarrollo y el crecimiento de estos frutos, ¿no? Y de la dispersión de semillas para que sigan existiendo estas plantas en otras zonas. Y llegamos a una parte también importantísima, que es la de controladores de plagas. Creo que aquí tenemos también varias aves muy importantes que controlan plagas. Ahorita es época de primavera, es época donde están las golondrinas. Tenemos una golondrina, esta es una lámina de Europa, pero es una golondrina casi igual, que es la golondrina tijereta, la que tenemos aquí. Y, por ejemplo, se hizo un estudio donde ven que precisamente una golondrina llega a comerse 60 mosquitos en una hora, ¿sí? Que si lo sacamos en un día son 850 mosquitas o moscos, y en un año 310,000, ¿no? Entonces, normalmente no vemos una golondrina volando, vemos una gran cantidad de golondrinas volando, y esto permite controlar bastante las plagas, ¿no? Pero no nomás las golondrinas, tenemos varias especies de aves, ¿no? Aquí, bueno, les quise poner, que les decía, ahorita es época de primavera, es época donde están naciendo muchas especies de insectos, de mamíferos, de aves. Bueno, aquí también precisamente unos polluelos de golondrina que tengo aquí en la casa, que les he estado dando el seguimiento, y pueden ver cómo abren tan grande el pico para pedir comida, ¿no? Aquí ya llega la golondrina madre o padre y le está poniendo precisamente en la boca una mosca, ¿sí? Y ahí tiene la mosca, la golondrina, y no ha sido suficiente.
Hay un estudio también bien interesante que estuvieron monitoreando. Lo único es que no recuerdo si eran el nido de 3 o de 5 polluelos, pero eran 400 viajes para ir a darles de comer al día. De hecho, yo aquí cuando estoy viendo el nido que tengo, es increíble cómo comen, cómo comen y comen de todo, así chiquitos. Miren, aquí ya está esta golondrina llevándole una abeja, pero les llevan abejas, les llevan arañas, llevan libélulas, llevan de todo tipo de insectos, y así de chiquitas las golondrinas se las comen, ¿no? Entonces, pues son unos grandes controladores de plagas también, que nos ayudan precisamente a tener menos plagas, sobre todo de mosquitos y de moscas, y que es importante pues no hacerles daño. Si vemos un nido de de golondrina, pues es dejar el nido. Pues una vez que ya nazcan los polluelos, que ya se vayan, pues ya lo pueden tirar si quieren y limpiar la pared, pero no nos hace ningún daño, ¿no? O tenemos, por ejemplo, los zanates que se encuentran mucho aquí en la zona de Ciudad Guzmán, en la laguna. También son insectívoros. Aquí tiene una araña comiéndose y nos ayudan a controlar las plagas, ¿no? Entonces, si tenemos nuestro huerto en nuestra casa, son huertos pequeños, pues no hay que espantarlos, ellos van a llegar a comerse los insectos precisamente. Aquí tenemos a una matraca serrana, y aquí tiene también está muy lejana la foto, tiene una hormiga que también nos ayuda a controlar los insectos, es insectívora. O esta ave que también está lejos de la foto, pero que es muy abundante y es muy llamativa para la gente, que le llamamos el petirrojo, que es el papamoscas cardenalito, y precisamente el término papamoscas es comen sus insectos al vuelo en muchas ocasiones. En este caso tiene una oruga que recogió y que se va a comer, ¿no? Entonces también son controladores. Es dejarlos que lleguen a poder comer en estos huertos que tengamos en casa, porque finalmente nos van a estar ayudando a controlar algunas plagas que tengamos, pero sobre todo nos van a ayudar como aprendizaje, para ir conociendo cómo es la relación que se da entre las plantas y entre los animales, y cómo entre más diversidad tengamos va a ser más benéfico y va a haber más vida, ¿no? Les quiero recomendar esta aplicación móvil, porque se llama Merlín. Es una aplicación móvil muy fácil de descargar, están en Android y en iOS para iPhone. Ustedes la descargan, luego descargan el paquete de aves de México, y en esta parte, ya que se registran, ustedes ven un ave, no saben qué tipo de ave es, le aprietan aquí a identificar fotos y les va a decir primero, oye, ¿de qué tamaño es? Como un pato, como una paloma, más chiquita que una paloma, etcétera. ¿Qué colores tiene? Y ustedes ponen, por ejemplo, aquí estos colores que dicen, no, pues tiene café, tiene negro y tiene medio rojo. Y entonces la aplicación, y también le dicen en qué lugar la vieron, si la vieron en un árbol, la vieron comiendo, la vieron en el suelo, la vieron volando, ¿sí? Y también identifican el lugar donde estuvieron ustedes, si es México y todo, y en base a eso les da una posibilidad de aves que ustedes pueden, que pudieran ser las que vieron, ¿no? Y es muy preciso, tiene una alta precisión, entonces ustedes ya pueden escoger y ya ven las fotos y dicen, esta es la que vi, ¿sí? Una torcasita, ¿no? O que un papamoscas cardenalito, o que un tordo, y esto les permite ir conociendo las aves que tenemos. Pero también al poner esa información y dar ustedes, este es el ave que vi, pues se empieza a registrar en una base de datos, y esos registros son importantes, y esto es lo que también se llama ciencia ciudadana, porque entonces se empieza a formar una base de datos muy grande,
y que va sirviendo para poder conocer mejor cómo se están comportando las aves, ¿no? Esta es la lámina que les había dicho. Tenemos 296 especies aquí entre el Nevado de Colima, La Laguna y las Peñas Socotillos, 30 especies endémicas, ¿sí? Y la gran mayoría en el caso porque preguntaban de las aves de la laguna, pues son migratorias. Son migratorias. Nosotros estamos en una región muy importante porque llegan muchas aves de Estados Unidos y de Canadá. De hecho, déjenme decirles que como país, tenemos más especies de aves que Estados Unidos y Canadá juntos. En México está calculado que hay 1.109, cada día se descubren más especies de aves. Estados Unidos y Canadá no llegan a las 1.000. Entonces, para que vean la riqueza que tenemos de especies de aves, y creo que si le rascamos a los murciélagos, a muchas cosas, pues tenemos una gran riqueza. Pero también, ¿qué problema tenemos? Yo con esto voy a terminar. Es que nosotros vivimos en una cuenca. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en una olla. Aquí está Ciudad Guzmán, aquí está La Laguna. Esta es la Sierra del Tigre, ¿sí? Aquí este es el Nevado, acá vamos hacia la Sierra de Tapalpa. Todo lo que hagamos acá, deforestemos, todo lo que pase aquí arriba, todo se erosiona y todo va a llegar a la laguna. Ahorita tenemos un gran problema que en la laguna tenemos mucho asolve. ¿Qué quiere decir esto? Que con todos los cambios de uso de suelo que se están dando en estas partes altas, cuando llueve, toda esa tierra llega aquí a la laguna. Y esto está provocando que la superficie de la laguna cada vez se haga más pequeña. Y al hacerse más pequeña, pues vamos a acelerar la muerte de la laguna o que se quede seca. Entonces, este es un comentario que les hago para que si ustedes conocen amigos que tengan predios acá arriba en las zonas montañosas, que tengan huertas, pues que conserven esas huertas, que traten de no erosionar, que pongan gaviones o que pongan obras de retención de suelos para evitar este tipo de problemáticas y que en poco tiempo vayamos. ¿Sí? Y yo con esto termino, creo que me excedí mucho. Les agradezco su paciencia. No, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. De hecho, ya hay una lista de preguntas que te las voy a leer rapidito a ver si las alcanzamos a terminar en esta sesión. Bueno, hay varias, ¿no? Desde preguntan si los bebederos que hay en las casas afectan la polinización. No sé si porque tiren ahí el polen o algo así. ¿Bebederos de eres tú? Aquí, así dice que si afectan los bebederos que a veces se ponen en algunas casas para la polinización. Sí. Miren, de colibrí hay que tener mucho cuidado. Los bebederos, el néctar que venden en las veterinarias, que es de color rojo, no se recomienda usarlo. Ese néctar trae colorante que va a ser dañino para los colibríes. Los colibríes son organismos muy pequeños que llegan a pesar máximo 10 gramos, ¿no? Entonces pesan 4 o 6 gramos, son muy pequeños. Lo recomendable es que si les van a poner bebedero, es que ese bebedero el néctar no lo compren, sino que lo elaboren. ¿Cómo hay que elaborarlo? Es una taza de agua que ponen a hervir, que sea de garrafón y que ponen a hervir, y una vez que esté hirviendo le echan 1/4 de taza de azúcar refinada, porque el azúcar refinada no lleva hongos. Si ustedes usan azúcar morena, azúcar moscabado, pueden tener el problema que se vayan a formar hongos y esos hongos al final vayan a dañar al colibrí. Entonces lo que se recomienda es que sea azúcar refinada. Una taza de agua hervida por 1/4 de taza de azúcar refinada. Ya lo diluyen, dejan que se enfríe y lo ponen en el depósito para los colibríes en el bebedero.
Otra cosa importante, se recomienda que el bebedero no dure más de 3-4 días, porque con el calor, si está en un lugar que está muy expuesto hacia el sol, pues se van a formar hongos precisamente. Si está bajo sombra, pues ahí sí llega a durar hasta una semana, ¿no? Y que cuando se lave, cuando no lo laven con mucho jabón, es mejor lavarlo con vinagre y échenle, eso me lo enseñó acá la maestra Azucena, échenle frijolitos y ahí le van moviendo, lo van agitando para que esos frijoles sean como el estropajo que está tallando las paredes para tumbarle todo lo que hay, ¿no? Ya lo dejan que lo enjuagan, dejan que se vaya el olor del vinagre y ya pueden vaciarlo para que pueda seguir funcionando y seguir disfrutando de la belleza de los colibríes. Me hubiera gustado pasar varias fotos, pero bueno, el objetivo era hablar un poquito de la función que tiene, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Jesús también. No, refinada, ¿es azúcar glass? No, la azúcar refinada no es azúcar glass, es la azúcar blanca completamente, que se vende. El azúcar glass es como polvito, ¿no? Es como talco. Es otra, ¿no? Es el azúcar que se vende normalmente, y así hay que pedir la azúcar refinada. Agregar miel, no, la miel es muy buena la miel, pero lleva hongos también, entonces, otro tipo de bacterias, entonces no se sugiere. Ya hay muchos estudios, de hecho les comento, hay varios estudios que hablan de que si se dejan más tiempo también los bebederos de colibrís, pues se fermenta esa agua con azúcar y al final se empieza, ya saben que el azúcar fermentada empieza a volverse alcohol y pues al rato los emborracha, ¿no? También a los colibríes, por eso no hay que dejarlo más tiempo del que debe ser, ¿no? También pregunta el doctor Macías, a ver si se alcanza a contestar, si las golondrinas entonces también son una amenaza para las abejas. ¿Las golondrinas son una amenaza para las abejas? Bueno, no lo pregunta así, pues ¿verdad? Yo que sepa, no. No, yo que sepa, no. También no, se las pues comen. Es un equilibrio que hay. Sí, bueno, las golondrinas comen todos. Aquí no les pasé fotos, pero tengo fotos donde llegan con... Bueno, no lo dice así, pero... Oh my God. ¿Dónde? Ahí vamos, ya van llegando. Bueno, aquí estamos otra vez, Helen. Sí. Híjole, qué mala onda con eso de que se me fue aquí el internet. Pasa. Y pasa mucho. Sí, Así lo que bueno es que ya... No te apures. Igual ¿No? ha estado interesante. Creo que muchas personas no tenían idea de la cantidad de aves que hay en la región. Ajá. Y bueno. Pues yo creo que, claro, yo creo que aquí ya tenemos muchas tareas pendientes, ¿no? Tenemos que invitar a Silvia y a Sergio para que vengan a hacer un estudio de murciélagos aquí y a lo mejor tratar de ver si se pudiera hacer algo con algunos agricultores en cuestión de que tuvieran interés, ¿sí? Creo, bueno, pues con Octavio ya hay también muchas cosas que me ha platicado de ahí del nevado y todas las especies de abejas que está identificando en el nevado que no había registro de ellas, ¿no? Pues a tus órdenes, Helen. No, pues déjame ver si... ¿Estás viendo el chat de preguntas? Es que se borró la anterior. No, tienes el micrófono apagado. Perdón. Está el chat de preguntas, se borró el anterior. Habían dudas sobre el colibrí, creo que ya aclaraste
el tema para varios, que pues hay interés pues en ayudarlos, pero así como nos interesa alimentar el colibrí, pues también pensar cómo comprender que los murciélagos también son parte de, y les das de comer a unos pero los otros los espantas. Eso me ha pasado mucho, que había una médico que siempre se molestaba de los murciélagos que se comían las guayabas de su árbol, pero le ponía al colibrí le compraba esta cosa de la veterinaria, ¿no? Entonces creo que nuestra idea de belleza, de estética, de lo bueno, lo malo, pues es muy a partir de criterios humanos, ¿no? De lo que nos han enseñado que es bonito y que no, pero tenemos que empezar a pensar como los biólogos. O sea, la biología nos ha dado muchísimo en términos de comprendernos como parte de una red de vida, de seres vivos, de múltiples dimensiones, ¿no? No nada más los que vemos, sino los que no vemos. Y creo que esa es la misión de los biólogos jóvenes y de los no tan jóvenes, que es seguir contagiando esa perspectiva de la complejidad y del entramado de la vida, donde todos estamos revueltos, y que pues nos ha hecho mucha falta tomar conciencia. Y pues bueno, es cuestión de educación y formación, ¿no? Pero en eso estamos. Pues no sé si hay alguna preguntita más. A ver, alguien pregunta sobre... alguien decía sobre los gorupos, que si las golondrinas las espantan por los gorupos, que si eso es un problema. No, para nada. Bueno, muchas personas dicen que hay que quitar los nidos de golondrinas, que porque los gorupos y todo, pero no, al contrario, creo que hay que dejarlos, y si tienen hijos, o sea, las personas en sus casas tienen un nido de golondrinas, si tienen niños, pues creo que pueden aprender muchísimo. Y es que es interesantísimo ver cómo llega una golondrina. Veo en mi caso que salgo y ahí está el nido a la puerta de mi casa, del patio. La madre o el padre se quedan en la barda ahí vigilando a los polluelos hasta que me voy, ya se vuelve a meter, ¿no? O de repente ya están grandes, en este momento están grandes, ya no caben, más que uno caben con los polluelos y el otro se queda en el tendedero, pero se duermen totalmente, se privan así como nosotros. He salido a las 10 de la noche, estoy casi un ladito de casi le respiro y no despiertan. Y ahí está. Es padrísimo, ¿no? Ir conociendo eso. Igual cuando si ustedes ponen néctar para los colibríes hirviendo, los colibríes son muy bonitos, súper territoriales. Entonces, el bebedero se lo pelean 2 o 3 colibríes nada más y no dejan que llegue nadie. Y están ahí cuidándolo, y ven que va a llegar uno y lo corretean, lo espantan. ¿Por qué? Pues es lógica. Si tienen que comer en muchas ocasiones 7 veces el peso de su cuerpo al día, o hasta 7 veces, pues hombre, si encuentran una fuente de alimento abundante, pues la peleo, porque no la voy a encontrar tan fácilmente. Sí, entonces son muy territoriales, sobre todo unas especies que son muy comunes aquí, que es colibrí corona violeta o Amacilia verilia, que es el colibrí berilo, que es uno verde con todo verde y la espalda un poco color café rojizo. Ese es muy territorial, territorial, ¿no? Entonces, sí, pero eso lo aprende mucho viéndolos y estando observándolos, ¿no? Hay 2 preguntas una que ya se borró, pero la recuerdo. Se habla también de que hay pájaros que propagan el muérdago, que es muy dañino a muchas plantas, a muchos árboles. También no sé qué tanto la proliferación del muérdago es parte también de una reducción de la dieta, de la disponibilidad de la dieta de las aves, que como cada vez hay menos alimento para ellas, se concentran en el muérdago porque es lo que abunda. Y entonces no sé si nos puedes dar algunas sugerencias de cómo disminuir
la ingesta de muérdago o más bien, qué plantas podemos sumar a nuestro paisaje para que no solo se alimenten de muérdago, que es muy dañino? Claro, pues casi todas las plantas con flor son atractivas para ellos, desde, por ejemplo, el acapando. El acapando les gusta mucho, el ave de paraíso, ¿sí? Las malvas, ahí se me fue ahorita, el alcatraz, incluso la lavanda, les atrae mucho, sobre todo les atraen mucho las flores de color rojo, y que son un poco cónicas para que puedan meter su pico. Esas son muy atractivas para los colibríes. Y lo que se ha visto, aquí no tenemos problema nosotros porque realmente Ciudad Guzmán es pequeño, y si un colibrí puede llegar fácilmente al cerro y de ahí comer de los néctar de las flores silvestres, ¿no? Donde se ha visto problema es en las ciudades grandes como por ejemplo Guadalajara, y se recomienda que se les pone néctar, tengan también una cantidad importante de plantas con flores, porque el día que se les olvide ponerles el néctar o se les quedó, los colibríes, como muchas especies de aves y de animales, crean costumbres, ¿no? Y crean hábitos. Entonces empiezan a habituar a ir al bebedero, y en las ciudades, cuando ya no tienen ese bebedero y si no tienen ahí plantas para poder obtener la comida, pues llegan a morirse en las ciudades, porque no hay opciones, no hay parques, no hay nada. Aquí no es problema en Guzmán porque prácticamente lo tienen a unas cuadras, ya está el bosque, ¿no? Pero en las ciudades sí es eso, y entonces siempre se recomienda que tengan, si tienen bebedero, que tengan plantas con flores, ¿no? Cierto. Y bueno, hay otra preguntita que me pareció importante también. Déjame ver si no se me va. Bueno, te agradecen la receta porque estaban dando mezclas raras a los colibríes. Las mariposas. Este comentario de Mónica es bien interesante, cómo nosotros en nuestro imaginario les atribuimos interpretaciones a la presencia o no presencia de ciertos animales. Bueno, es parte de nuestra correlación. Y bueno, yo conocí en el pueblo boliviano, por ejemplo, se interpreta todo, ¿no? Todo lo que pasa en su alrededor, en su entorno, es motivo de interpretación. La presencia de las aves que anuncian la muerte, o estas mariposas negras que entendemos que anuncian la muerte también, pues son interpretaciones que nosotros tenemos. Pero bueno, ¿qué opinión tienen ustedes? Yo ahí lo abro a los agrónomos, biólogos que tenemos en el área. ¿Qué opinan sobre esta forma nuestra de relacionarnos? Bueno, yo que sepa, no tiene nada de cierto eso de la muerte, pero yo creo que a lo mejor tienen más elementos esta Silvia o Octavio, ¿no? Sobre todo más Octavio, que trabaja con insectos, ¿no? O esta Silvia, pero yo que sepa no tiene nada que ver. De hecho no. Yo me acuerdo de que desde niño también decían, hay un gusano, una oruga, un gusano quemador, y te pones y no te decía nada. Pero a ver, ahí más bien yo no tengo tantos elementos. Me gustaría que tanto Silvia como Octavio comentaron, ¿no? Sí, yo creo que... Bueno, primero Silvia. Ok. Adelante, Silvia. Gracias. No, pues la verdad es que no hay relación. Diferentes especies tienen diferentes riesgos a nosotros, y estamos en contacto con ellos, pero pues en realidad no hay forma de comprobar que su presencia es augurio de algo. Hay a veces coincidencias en relación a factores ambientales y las abundancias de algunas especies, pero son
causa-efecto de esos factores ambientales, pero que sean augurio de muerte o demás. Bueno, los murciélagos en general son mal vistos, principalmente por Hollywood y la televisión, como especies del mal. Y sale el castillo tenebroso y salen los murciélagos a un lado, pues sí, la gente aprende a tenerles miedo, pero, o sea, no hay una relación, pues, de su presencia con que esas cosas sean verdad. Sí. Yo no sé si el doctor Octavio quiere comentar algo. Algo, es que básicamente todas esas son como historias urbanas, ¿no? Todo lo malo, todo lo pésimo lo ligan al color negro. Los gatos negros, los toros negros. Pero es una cosa simplemente del color, ¿no? Por ejemplo, en las abejas hay unas abejas completamente negras, hermosas, es un negro que parecen que son de seda y son muy, muy bonitas y nada de perjudiciales. Son historias urbanas. Sí, y bueno, Silvia dijo algo que me parece importante y yo no lo dije antes, pero siempre estuve pensando en decirlo en esta sesión. También tomar en cuenta cómo las películas nos van moldeando una percepción de la realidad muy distorsionada, ¿no? Y yo a veces tengo como esta teoría de que muchas de las películas de los años 80, como Aracnofobia, Tiburón, sobre todo las que tienen que ver con insectos, yo casi veo a Monsanto financiando películas para que el público desarrolle una adversión a insectos, ¿no? Incluso hubo una película sobre cuervos asesinos. O sea, si vemos la historia de películas que nos van inculcando ese temor hacia la naturaleza, son muchas. Y la época de los 80s, 90, principios de los 90s es bien clave en ese tipo de contenido. Y yo digo, pongan atención a lo que consumen en televisión, lo que los niños están consumiendo, porque ahí vienen muchos mensajes que no necesariamente son los que nos hacen bien para mantener esta relación con la naturaleza. Y no les invito a verlo porque es malo, no me gustó ese documental. En Netflix está ya rapidito se aventaron la serie Coronavirus, si no se han dado cuenta ya está allí, tiene dos partes, y en una de esas dos partes hay una periodista del mal que dice que la principal terrorista es la naturaleza, así lo dice. Hasta anoté en algún lugar el minuto y el nombre de la tipa esa. Entonces digo, si ese es un modo de pensar muy gringo, pues, o sea, todo lo que irrumpa la paz de un estadounidense es terrorismo, ¿no? Entonces, bueno, yo quería compartir ese mensaje porque es como algo que tengo bien clavadito de ver cómo en los medios de comunicación pues nos van moldeando la percepción de la estética, de la belleza, de todo, ¿no? Sí. Mira, Aracnofobia, Marabunda y Batman. Anaconda también está por ahí. O sea, son un montón de películas que nos han trastornado nuestro vínculo con la naturaleza, ¿no? Entonces, pues ojo, estuve muy contenta de tenerlos, aprendí muchísimo. La verdad es que fue una sesión riquísima. Silvia, el doctor Macías, Jesús, Sergio, que estuvieron aquí con nosotros, pues no me queda más que pues darles las gracias por su participación y pues creo que ya sería todo. Gracias, Helen. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, Helen.